La verdad apareció cuando ya era demasiado tarde. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete ahora, porque aquí contamos historias que viven dentro de muchas mujeres. Hay verdades que permanecen enterradas durante años, como semillas que esperan la tormenta perfecta, para finalmente germinar y romper la superficie de nuestras vidas cuidadosamente construidas. Marina Solís nunca imaginó que una simple tarde de octubre en Barcelona sería el comienzo del fin de todo lo que conocía, o quizás el principio de algo que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento exacto para revelarse. Tenía 34 años, una carrera consolidada como arquitecta en uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad, un apartamento con vistas al Paseo de Gracia que había decorado con ese minimalismo elegante que tanto admiraban sus amigas, y una relación de 6 años con Javier que, aunque ya no encendía fuegos artificiales en su pecho, le proporcionaba esa estabilidad que todos le decían que debía valorar. La vida de Marina era exactamente lo que se suponía que debía ser. Una sucesión ordenada de logros y decisiones sensatas que la llevaban por el camino que la sociedad, su familia y ella misma habían trazado desde que era una niña soñadora en las calles de Valencia, su ciudad natal. Pero ese octubre llegó con un viento diferente, uno que traía consigo el aroma de los castaños del Parc de la Ciutadella, y también algo más, algo que Marina no podía nombrar pero que sentía en el estómago cada mañana al despertar. Era una inquietud sutil, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a reconocer. Javier había comenzado a hablar con más frecuencia sobre la boda, sobre los hijos que deberían tener pronto porque el reloj biológico no esperaba, sobre la casa en las afueras que podrían comprar si ella aceptaba ese puesto en Madrid que le habían ofrecido, y cada vez que él pintaba ese futuro con palabras llenas de certeza y planes concretos, Marina sentía como si las paredes de su hermoso apartamento se cerraran un poco más, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. No era que no quisiera a Javier, lo quería de esa manera cómoda y familiar con la que se quiere a alguien que ha estado presente durante tanto tiempo que ya forma parte del paisaje de tu existencia. Pero cuando intentaba imaginarse a sí misma dentro de 20 años, viviendo esa vida que él describía con tanto entusiasmo, lo único que veía era un espacio en blanco, un vacío que la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Fue en una de esas tardes de indecisión y desasosiego cuando Marina decidió caminar sin rumbo por el barrio gótico, buscando en las calles estrechas y medievales de Barcelona algún tipo de respuesta que no sabía cómo formular. Terminó frente a una pequeña galería de arte en la calle dels Banys Nous, un lugar que nunca había visitado a pesar de haber pasado frente a él cientos de veces. La exposición se llamaba Fragmentos de lo Invisible y presentaba el trabajo de una artista llamada Lucía Mendoza. Marina entró casi por inercia, buscando refugio del viento frío que había comenzado a soplar desde el mar, sin imaginar que ese acto aparentemente casual cambiaría el curso completo de su vida. Las pinturas de Lucía eran abstractas pero increíblemente emotivas, explosiones de color que parecían capturar emociones que Marina ni siquiera sabía que existían dentro de ella. Había algo en la manera en que los rojos se fundían con los azules oscuros, en cómo las pinceladas violentas contrastaban con zonas de suavidad casi etérea, que la dejó completamente paralizada frente a uno de los cuadros más grandes de la sala. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parada, perdida en esos colores que parecían hablarle en un idioma que su alma entendía pero que su mente no podía traducir, hasta que una voz a su lado la sacó de ese trance. Era una voz profunda pero femenina, con un ligero acento que Marina no pudo identificar de inmediato. «Ese es mi favorito también», dijo la voz, y cuando Marina se giró, se encontró con una mujer de cabello negro cortado en una media melena despeinada, ojos verdes intensos que parecían contener tormentas completas, y una sonrisa que era al mismo tiempo tímida y desafiante. Lucía Mendoza en persona, según pudo deducir Marina por la manera en que los pocos visitantes de la galería la miraban con admiración. «Representa el momento justo antes de que te des cuenta de algo que cambiará todo», continuó Lucía, sin apartar la mirada del cuadro, como si hablara más para sí misma que para Marina. Ese instante de limbo entre la ignorancia y el conocimiento, cuando todavía puedes fingir que no sabes lo que ya sabes en el fondo. Marina sintió como si esas palabras hubieran sido diseñadas específicamente para ella, como si Lucía hubiera mirado dentro de su pecho y hubiera pintado exactamente lo que encontró ahí.
Es devastador, logró decir Marina, su voz saliendo más ronca de lo normal. Lucía finalmente la miró, y en ese momento, cuando sus ojos se encontraron, Marina experimentó algo que nunca había sentido antes, una conexión tan intensa y repentina, que fue casi física, como si un cable de electricidad se hubiera conectado entre ellas dos. Devastador, repitió Lucía, saboreando la palabra. Sí, exactamente. La verdad siempre es devastadora, especialmente cuando llega tarde. Se quedaron ahí, las dos frente al cuadro, pero completamente conscientes la una de la otra, como si el resto de la galería hubiera desaparecido y solo existieran ellas dos en ese espacio suspendido fuera del tiempo. Marina sabía que debería irse, que Javier la estaba esperando en casa para cenar, que tenía una presentación importante al día siguiente y necesitaba prepararse, que todo en su vida ordenada y sensata le gritaba que saliera de esa galería y regresara a la seguridad de lo conocido. Pero no se movió. En lugar de eso, aceptó cuando Lucía la invitó a tomar un café en un pequeño lugar que conocía cerca de allí, un café escondido en el laberinto de calles del Raval, donde servían el mejor cortado de toda Barcelona, según Lucía. Caminaron juntas mientras la tarde se convertía en noche, y Marina envió un mensaje rápido a Javier diciendo que se había quedado trabajando tarde, la primera de muchas mentiras pequeñas que comenzaría a tejer en los días siguientes. El café era exactamente como Lucía lo había descrito, un lugar diminuto lleno de libros viejos y carteles de películas antiguas, con apenas 4 mesas y un dueño anciano que saludó a Lucía como si fuera de la familia. Se sentaron junto a la ventana y durante las siguientes 3 horas hablaron de todo y de nada, de arte y arquitectura, de por qué Lucía había dejado Argentina 5 años atrás para establecerse en Barcelona, de los sueños que Marina había tenido de niña de construir edificios que tocaran el cielo, de la soledad que ambas sentían a pesar de estar rodeadas de gente, de ese vacío inexplicable que a veces aparecía en medio de la noche y las dejaba sin aliento. Lucía tenía 38 años y una historia marcada por decisiones valientes y corazones rotos. Había estado casada brevemente en su juventud con un hombre que la amaba, pero que nunca la entendió. Se había enamorado perdidamente de una bailarina en Buenos Aires que la dejó por una oportunidad en París. Había viajado por toda Sudamérica pintando murales en escuelas rurales antes de finalmente establecerse en España, donde había logrado cierto reconocimiento en el mundo del arte contemporáneo. Había algo en la manera en que Lucía hablaba de su vida, sin arrepentimientos, pero también sin romantizar el dolor, que fascinaba a Marina. Era como si Lucía hubiera aprendido a vivir en la incomodidad, a abrazar la incertidumbre de una manera que Marina nunca se había permitido. «Siempre he sabido quién soy», dijo Lucía en algún momento de la conversación, mientras removía distraídamente su segundo café. «El problema es que el mundo no siempre está listo para que seas quien eres, y a veces tú tampoco lo estás». Marina sintió esas palabras como un golpe directo al pecho, porque tocaban algo que ella había mantenido cuidadosamente guardado durante toda su vida, algo que apenas se atrevía a examinar incluso en la privacidad de sus propios pensamientos. Cuando finalmente se despidieron esa noche, ya pasada la medianoche en una esquina del barrio gótico donde las calles antiguas parecían guardar secretos de siglos, Lucía tomó la mano de Marina por un momento, apenas un segundo, pero fue suficiente para que Marina sintiera como si cada terminación nerviosa de su cuerpo se hubiera encendido al mismo tiempo. «Me gustaría volver a verte», dijo Lucía con esa honestidad directa que parecía ser su marca personal. «Si tú quieres, claro». Marina sabía que debería decir que no, que debería agradecer por la conversación interesante y seguir con su vida, que este momento debería quedarse como un paréntesis agradable pero sin consecuencias en su existencia cuidadosamente organizada. Pero lo que salió de su boca fue un sí, tan rápido y seguro, que la sorprendió a ella misma. Intercambiaron números de teléfono, y Marina caminó de regreso a su apartamento sintiendo como si hubiera cruzado una línea invisible pero innegable, como si acabara de dar el primer paso en un camino del que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Marina. Por fuera, todo seguía igual. Iba a su oficina, trabajaba en sus proyectos, cenaba con Javier, asistía a reuniones familiares los domingos, mantenía esa fachada de normalidad que había perfeccionado durante años. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado,
Comenzó a intercambiar mensajes con Lucía, conversaciones que empezaban siendo casuales, pero que rápidamente se volvían profundas e íntimas, como si ambas estuvieran hambrientas de ser vistas realmente por alguien. Lucía le enviaba fotos de sus nuevas pinturas, fragmentos de poemas que estaba leyendo, observaciones ingeniosas sobre la vida en Barcelona que hacían reír a Marina en medio de aburridas reuniones de trabajo. Marina, por su parte, se sorprendió compartiéndose de maneras que nunca lo había hecho con nadie, hablando de sus miedos más profundos, de esa sensación de estar viviendo una vida prestada que la perseguía desde hacía años, de los sueños que había enterrado por parecer demasiado arriesgados o poco prácticos. Se encontraron de nuevo una semana después, esta vez para almorzar en un pequeño restaurante cerca del Mercat de la Boqueria. Lucía llegó con pintura aún en las manos, disculpándose porque había perdido la noción del tiempo trabajando en un nuevo cuadro. Marina la observó mientras ella hablaba animadamente sobre su proceso creativo, sobre cómo a veces sentía que los cuadros ya existían en algún lugar del universo, y ella solo tenía que encontrar la manera de traerlos a este plano de realidad. Había una pasión en Lucía, una forma de habitar su propia vida con intensidad y autenticidad que hacía que Marina se sintiera descolorida en comparación, como si hubiera estado viviendo en tonos pastel cuando existía todo un espectro de colores brillantes que nunca se había permitido experimentar. Durante ese almuerzo, Lucía mencionó casualmente que le gustaría que Marina conociera su estudio, que quedaba en un antiguo edificio industrial en Poblenou, que había sido convertido en espacios para artistas. «Es un caos total», advirtió Lucía con una sonrisa. «Pero es mi caos, y me encantaría mostrártelo». Marina sabía que ir al estudio de Lucía sería cruzar otra línea, adentrarse más profundamente en un territorio que la aterrorizaba y la emocionaba en igual medida. Pero a pesar de todas las alarmas que sonaban en su cabeza, a pesar de la voz de la razón que le gritaba que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde, aceptó la invitación. Fue un sábado por la tarde, cuando Javier estaba en el campo de golf con sus amigos, cuando Marina tomó el metro hasta Poblenou y caminó por calles llenas de grafiti y edificios reconvertidos hasta encontrar la dirección que Lucía le había dado. El estudio estaba en el tercer piso de un edificio sin ascensor, y cuando Lucía abrió la puerta, Marina fue recibida por un espacio enorme lleno de luz natural, que entraba por ventanales industriales, paredes cubiertas de lienzos en diferentes estados de completitud, el olor penetrante de la pintura acrílica y el aceite de linaza, música de jazz sonando suavemente desde algún altavoz escondido. Era el tipo de espacio que Marina habría diseñado en sus sueños, si se hubiera permitido soñar libremente, un lugar donde la creatividad y el caos coexistían en perfecta armonía. Lucía le mostró sus trabajos, explicándole la historia detrás de cada pieza, las emociones que intentaba capturar, las técnicas experimentales que estaba probando. Marina escuchaba fascinada, pero más que las palabras, lo que la cautivaba era la manera en que Lucía se movía por el espacio, completamente en su elemento, como si finalmente estuviera viendo a una persona ser absolutamente ella misma sin filtros ni máscaras. En algún momento, mientras Lucía estaba mostrándole un cuadro particularmente intenso que había pintado durante una noche de insomnio, sus manos se rozaron accidentalmente, y esa vez ninguna de las dos se apartó. Se quedaron ahí, de pie frente al cuadro, con sus manos tocándose apenas, y Marina sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Cuando Lucía se giró para mirarla, Marina vio en esos ojos verdes algo que la hizo temblar, un deseo y una comprensión tan profundos que la dejaron completamente vulnerable. «Marina», dijo Lucía suavemente, su voz apenas un susurro, «dime que pares si esto no es lo que quieres». Pero Marina no podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirar a Lucía como si la estuviera viendo realmente por primera vez, o quizás como si se estuviera viendo a sí misma por primera vez reflejada en los ojos de otra persona. Y cuando Lucía se inclinó lentamente hacia ella, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse, para decir que no, para huir de regreso a la seguridad de su vida anterior, Marina cerró los ojos y dejó que sucediera. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambas estuvieran asustadas del poder de lo que estaban iniciando. Pero luego se profundizó, y Marina sintió como si se estuviera desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo,
como si todas las piezas de sí misma que había mantenido cuidadosamente separadas finalmente estuvieran encontrando su lugar. Besó a Lucía con una intensidad que no sabía que poseía, con hambre de años de negación, con el alivio de finalmente permitirse sentir lo que había estado enterrando durante toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sin aliento, y Marina se dio cuenta de que estaba llorando sin saber exactamente en qué momento habían comenzado las lágrimas. Lucía le secó las mejillas con sus pulgares manchados de pintura, dejando pequeñas marcas de color en la piel de Marina, como si la estuviera pintando, reclamándola. «Lo siento», susurró Marina, aunque no estaba segura de por qué se estaba disculpando, si por llorar, por haber esperado tanto para esto, por el caos que sabía que estaba a punto de desatar en su vida. «No lo sientas», respondió Lucía, apoyando su frente contra la de Marina. «Nunca te disculpes por ser real». Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, abrazadas en medio de ese estudio lleno de arte y posibilidades. Y Marina supo con una certeza que la aterrorizó, que su vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Había probado algo tan verdadero y auténtico, que todo lo demás en su vida parecía ahora una representación teatral, en la que había estado actuando durante 34 años. Las semanas que siguieron fueron las más confusas e intensas de la vida de Marina. Comenzó a vivir una doble existencia. Por un lado estaba su vida oficial con Javier, las cenas con su familia, las reuniones de trabajo, todos esos espacios donde tenía que fingir que todo seguía igual. Y por el otro estaba el mundo que compartía con Lucía, esas tardes robadas en el estudio, las conversaciones hasta el amanecer, los besos que la dejaban temblando, el descubrimiento de una parte de sí misma que había mantenido encerrada durante tanto tiempo, que casi había olvidado que existía. Con Lucía, Marina se sentía viva de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado, y de repente alguien lo hubiera limpiado, revelando colores y texturas que no sabía que estaban ahí. Cada momento con Lucía era intenso, real, sin las capas de expectativas sociales y roles predefinidos que habían caracterizado todas sus relaciones anteriores. Pero esa intensidad también venía con un precio. Marina comenzó a sentir una culpa que la carcomía por dentro, especialmente cuando miraba a Javier y veía la confianza absoluta en sus ojos, su convicción inquebrantable de que estaban construyendo un futuro juntos. Él no merecía esto, no merecía ser engañado, no merecía estar con alguien que ya no estaba realmente presente en la relación. Pero cada vez que Marina reunía el coraje para contarle la verdad, las palabras se quedaban atascadas en su garganta, paralizadas por el miedo a lo que vendría después, porque decirle la verdad a Javier significaría tener que decírsela a su familia, a sus amigos, a sus colegas. Significaría reconocer públicamente algo que ella misma apenas estaba empezando a entender y aceptar sobre sí misma. Significaría destruir la imagen que todos tenían de ella, incluida la imagen que ella misma había construido cuidadosamente durante años. Marina Solís, la arquitecta exitosa, la hija perfecta, la novia estable que pronto se convertiría en esposa y madre. ¿Quién sería ella sin esa identidad? La pregunta la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Lucía, por su parte, fue increíblemente paciente. Pero Marina podía ver en sus ojos la tristeza que intentaba esconder cada vez que Marina le decía que necesitaba más tiempo, que todavía no estaba lista para tomar decisiones definitivas. «No quiero presionarte», le dijo Lucía una noche mientras estaban acostadas en el sofá del estudio, con la ciudad de Barcelona brillando a través de las ventanas. «Pero también necesito que sepas que esto no puede ser para siempre». «No puedo ser tu secreto indefinidamente, Marina. Me he escondido demasiadas veces en mi vida, y prometí que nunca más lo haría». Marina entendía perfectamente lo que Lucía estaba diciendo, la justicia de esa petición. Pero eso no hacía que fuera más fácil. Se sentía atrapada entre dos mundos, incapaz de comprometerse completamente con ninguno de los dos, desgarrada entre el futuro seguro que siempre había planeado y este nuevo camino incierto pero infinitamente más auténtico que se había abierto frente a ella. Fue durante una cena familiar de domingo en casa de sus padres en Valencia, cuando Marina finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que estaba en juego.
Había viajado allí con Javier, como hacían una vez al mes, y su madre había preparado la paella tradicional de la familia, ese plato que había sido el centro de tantas celebraciones a lo largo de su vida. Durante la comida, su padre hizo un brindis emotivo por la futura boda, aunque Marina y Javier todavía no habían fijado una fecha, y su hermana menor, que acababa de tener su segundo hijo, comenzó a hacer bromas sobre cuándo Marina les daría sobrinos. Todos reían y planificaban, pintando un futuro que incluía vestidos de novia y bebés, y casas en los suburbios, y Marina sentía como si se estuviera ahogando en medio de esa mesa familiar, llena de amor y expectativas. Excusándose, salió al pequeño balcón de la casa, el mismo balcón donde había pasado tantas tardes de su infancia soñando con el futuro, aunque entonces nunca se había imaginado este tipo de conflicto. Su madre la siguió después de unos minutos, con esa intuición maternal que siempre había tenido para detectar cuando algo no andaba bien con sus hijas. Se quedaron ahí paradas en silencio por un momento, mirando las calles de Valencia bajo la luz del atardecer, antes de que su madre finalmente hablara. «Estás diferente, mi niña», dijo suavemente. «Hay algo en tus ojos, como si estuvieras en dos lugares al mismo tiempo». Marina sintió las lágrimas amenazando con desbordarse, esa necesidad desesperada de confesarlo todo, de dejar caer el peso de este secreto que la estaba destrozando. Pero cuando abrió la boca para hablar, lo que salió fue un «Estoy bien, mamá», solo cansada del trabajo, otra mentira más para añadir a la colección que había estado construyendo. Su madre la miró durante un largo momento, y Marina pudo ver en sus ojos que no le creía, pero que tampoco estaba lista para presionar, para enfrentarse a verdades que quizás intuía pero no quería confirmar. Esa noche, de regreso en Barcelona, acostada junto a Javier en la oscuridad de su habitación, Marina tomó una decisión. No podía seguir así, viviendo a medias, traicionando a todos, incluida a sí misma. Necesitaba tener el coraje de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán devastadoras fueran las consecuencias. Le envió un mensaje a Lucía en medio de la noche, cuando Javier dormía profundamente a su lado. Un mensaje simple pero cargado de significado. «Estoy lista para hablar, para decidir, para ser honesta». La respuesta de Lucía llegó casi inmediatamente, a pesar de la hora. «Te estaré esperando, siempre». Marina guardó el teléfono, cerró los ojos, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la paz, aunque sabía que la tormenta que se avecinaba sería devastadora, porque la verdad siempre lo es, especialmente cuando aparece demasiado tarde, cuando ya hay vidas entrelazadas y promesas hechas y expectativas que se romperán en 1000 pedazos. Pero también sabía que no había otro camino, que seguir mintiendo solo prolongaría el sufrimiento y la convertiría en una versión hueca de sí misma. Y Marina Solís, la mujer que besaba a Lucía Mendoza en un estudio lleno de pinturas en Poblenou, esa mujer merecía tener la oportunidad de existir plenamente, sin esconderse, sin vergüenza, sin miedo. La conversación que Marina había estado posponiendo durante semanas finalmente llegó un martes por la noche, cuando el otoño barcelonés ya había dado paso a los primeros fríos del invierno y las calles se llenaban de ese olor particular a castañas asadas que siempre le recordaba a Marina los finales y los comienzos. Había pasado el día entero en un estado de nerviosismo constante, incapaz de concentrarse en el proyecto que tenía sobre su escritorio, respondiendo mecánicamente a los correos electrónicos mientras su mente repasaba una y otra vez las palabras que necesitaba decir. Había quedado con Lucía primero, a media tarde, en su estudio, porque necesitaba la claridad que solo esa mujer parecía capaz de darle. Necesitaba mirar esos ojos verdes y recordar por qué estaba a punto de detonar su vida cuidadosamente construida. Cuando llegó al estudio, Lucía estaba trabajando en un lienzo enorme, sus manos cubiertas de pintura roja y dorada, moviendo el pincel con esos gestos amplios y seguros que Marina había llegado a conocer tan bien. Al escuchar la puerta, Lucía se giró y la sonrisa que iluminó su rostro fue como un bálsamo para los nervios destrozados de Marina. Se acercó a ella, dejando el pincel a un lado, y la abrazó sin decir nada, porque Lucía siempre había tenido esa capacidad casi sobrenatural de saber exactamente lo que Marina necesitaba en cada momento. Se quedaron así, abrazadas en medio del estudio, y Marina respiró profundamente el olor de Lucía mezclado con pintura y café, memorizando ese momento porque sabía que lo necesitaría en las horas difíciles que se avecinaban.
Voy a decírselo hoy, dijo Marina finalmente, su voz amortiguada contra el hombro de Lucía. A Javier. Ya no puedo seguir así, viviendo esta mentira. No es justo para él, no es justo para ti, y definitivamente no es justo para mí. Sintió cómo Lucía se tensaba ligeramente en sus brazos, no de preocupación sino de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Lucía se apartó lo suficiente para poder mirar a Marina a los ojos, sus manos enmarcando el rostro de Marina con una ternura que la hizo querer llorar. ¿Estás segura?, preguntó Lucía, y Marina amaba que incluso en este momento Lucía le diera la oportunidad de retroceder, de cambiar de opinión, de elegir el camino más fácil. Pero Marina asintió, más segura de esto que de cualquier otra cosa en su vida. Estoy segura. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente segura de algo. Pasaron las siguientes horas juntas, hablando sobre lo que vendría después, sobre los miedos que Marina tenía, sobre cómo sería enfrentarse a su familia y a sus amigos con esta verdad que había mantenido escondida durante tanto tiempo. Lucía compartió sus propias experiencias, las veces que había tenido que declararse ante las personas que amaba, el dolor inicial pero también la libertad increíble que venía después de vivir auténticamente. No voy a mentirte y decirte que será fácil, le dijo Lucía, tomando las manos de Marina entre las suyas. Algunas personas no lo entenderán, algunas te darán la espalda, y eso va a doler, pero también descubrirás quiénes son las personas que realmente te aman por quien eres, no por quien creen que deberías ser. Y esas personas, Marina, esas son las que importan. Marina sabía que Lucía tenía razón, pero eso no hacía que la perspectiva fuera menos aterradora. Estaba a punto de romper el corazón de un hombre que no le había hecho nada malo más que amarla de la manera en que sabía. Estaba a punto de decepcionar a sus padres que habían soñado con su boda perfecta. Estaba a punto de convertirse en el tema de conversación de todos sus conocidos. Pero también estaba a punto de liberarse de una prisión que ella misma había construido ladrillo a ladrillo durante toda su vida. Cuando finalmente se despidieron esa tarde, ya con el cielo oscurecido sobre Barcelona, Lucía la besó con una intensidad que contenía tanto promesa como despedida, como si entendiera que Marina necesitaba hacer esto sola, necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, sin la presencia de Lucía complicando aún más las cosas. «Estaré aquí cuando me necesites», le susurró Lucía contra sus labios. «Esta noche, mañana, siempre. No estás sola en esto, ¿me escuchas? Nunca estás sola». Marina asintió. Memorizó ese momento, la sensación de los labios de Lucía contra los suyos, el olor del estudio, la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas industriales, y luego se obligó a soltarse, a caminar hacia la puerta, a dar el primer paso hacia la conversación más difícil de su vida. Javier estaba en casa cuando Marina llegó, preparando la cena como hacía a menudo los martes, tarareando distraídamente mientras cortaba verduras para una ensalada. La escena era tan dolorosamente normal, tan representativa de los 6 años que habían compartido, que Marina sintió una punzada de culpa tan intensa que casi la hizo retroceder. Pero se obligó a entrar a la cocina, a saludar con un beso en la mejilla que sintió como una traición, a sentarse en uno de los taburetes de la barra, mientras Javier le contaba sobre su día, sobre el nuevo proyecto que había conseguido en el trabajo, sobre la conversación que había tenido con su madre sobre las posibles fechas para la boda. Marina lo escuchaba como desde muy lejos, como si estuviera viendo la escena a través de un cristal grueso que distorsionaba todo. Javier se veía tan feliz, tan confiado en su futuro juntos, tan completamente ajeno a la bomba que Marina estaba a punto de detonar en medio de su vida compartida. «Javier», dijo Marina finalmente, interrumpiendo su monólogo sobre los méritos relativos de casarse en primavera versus en otoño, «necesitamos hablar». Algo en su tono debió alertarlo, porque Javier dejó el cuchillo que estaba usando y se giró para mirarla completamente, sus ojos azules llenos de una preocupación repentina. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es tu familia?» Marina negó con la cabeza, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta, cómo todo su cuerpo quería huir de esta conversación, pero se obligó a quedarse, a respirar profundamente, a encontrar el coraje que sabía que estaba en algún lugar dentro de ella. «No es mi familia, soy yo, nosotros, esta relación.
Vio cómo la confusión en el rostro de Javier se transformaba lentamente en algo parecido al miedo, cómo sus manos se aferraban al borde de la encimera como buscando estabilidad. «No te entiendo», dijo Javier, aunque por la manera en que su voz temblaba ligeramente, Marina sospechaba que sí entendía, al menos en algún nivel, que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Marina se obligó a sostener su mirada, a no ser cobarde en este momento crucial. «No puedo seguir con esto, Javier. Con nosotros. No puedo casarme contigo». Las palabras salieron atropelladamente, sin la elegancia que había ensayado en su cabeza durante días. Pero al menos estaban fuera, flotando en el espacio entre ellos como una sentencia definitiva. Vio cómo Javier parpadeaba, procesando, su rostro pasando por una serie de emociones tan rápidas que Marina apenas podía seguirlas. Confusión, incredulidad, dolor, enojo. ¿Qué? Marina, ¿de qué estás hablando? ¿Es por la presión de la boda? Porque podemos esperar, no hay prisa. Yo solo... Pero Marina lo interrumpió, sabiendo que si dejaba que él empezara a ofrecer soluciones, si dejaba que él intentara arreglar esto como arreglaba todo lo demás en su vida, nunca tendría el coraje de decir lo que realmente necesitaba decir. No es solo la boda, Javier, es todo. Es que he estado viviendo una mentira, contigo, con mi familia, conmigo misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marina, pero se obligó a continuar. Te he mentido durante todo este tiempo. No intencionalmente, no al principio, pero he estado mintiéndote sobre quién soy realmente, sobre lo que quiero, sobre lo que necesito. Javier dio un paso hacia ella, sus manos extendidas en ese gesto protector que Marina conocía tan bien. Ese instinto suyo de querer arreglar las cosas, de querer consolarla. Marina, mi amor, no entiendo qué está pasando, pero podemos solucionarlo, sea lo que sea. Lo podemos solucionar juntos. ¿Es el trabajo? ¿Es algo que hice? Dime qué necesitas y lo haré, pero no digas que todo es una mentira. No digas eso porque sé que lo nuestro es real. Y esa era la peor parte, pensó Marina mientras las lágrimas caían más rápido, que Javier tenía razón en cierto modo. Lo que habían compartido era real, el afecto era real, los 6 años juntos habían sido reales. Pero no era suficiente, no era lo que Marina necesitaba. No era quien ella realmente era. Hay alguien más, dijo Marina finalmente, las palabras saliendo en un susurro pero resonando en la cocina como un grito. Conocí a alguien, y esa persona me hizo darme cuenta de que he estado viviendo la vida que se suponía que debía vivir, en lugar de la vida que realmente quiero vivir. Vio cómo el rostro de Javier se transformaba, cómo el dolor daba paso a algo más duro, más defensivo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz ahora fría de una manera que Marina nunca había escuchado antes. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Marina quería explicar que no había sido intencional, que no había planeado que esto sucediera, pero sabía que nada de eso importaba realmente. Que el hecho era que sí lo había engañado, que sí había traicionado su confianza. 1 semanas, admitió Marina. Pero Javier, no se trata solo de esta persona. Se trata de mí, de quién soy, de cosas sobre mí misma que he estado negando durante toda mi vida. Javier se rió, pero era una risa sin humor, amarga y herida. ¿Quién es él? ¿Alguien que conozco? ¿Alguien del trabajo? Y aquí estaba, el momento de la verdad completa, la revelación que Marina sabía que cambiaría no solo su relación con Javier, sino la manera en que él la vería para siempre. No es un él, dijo Marina suavemente, viendo cómo la confusión regresaba al rostro de Javier. Es ella. La persona que conocí es una mujer. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que Marina podía escuchar su propio corazón latiendo enloquecidamente en su pecho. Vio cómo Javier procesaba esta información, cómo su cerebro intentaba reorganizar 6 años de historia compartida a la luz de esta nueva revelación. ¿Una mujer?, repitió Javier finalmente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que estaba tratando de descifrar. ¿Estás diciéndome que me estás dejando por una mujer? ¿Que eres...? No terminó la frase, como si no pudiera encontrar la palabra correcta o como si tuviera miedo de pronunciarla. Marina asintió,
sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror al finalmente tener esto en el espacio abierto. Sí, me di cuenta de que soy gay, Javier, o bisexual. Todavía estoy tratando de entenderlo completamente, pero lo que sé con certeza es que lo que siento por esta mujer es algo que nunca he sentido antes, ni siquiera contigo, y siento mucho que eso duela, pero necesito ser honesta. Javier retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente, su espalda encontrando la pared de la cocina, y Marina vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que él intentaba fieramente contener. 6 años, dijo Javier, su voz quebrada. 6 años de mi vida, Marina. 6 años planeando un futuro juntos, hablando de hijos, de envejecer juntos, de construir una vida. Y todo este tiempo tú sabías. Todo este tiempo estabas mintiendo. Marina negó con la cabeza desesperadamente. No lo sabía, Javier. Te juro que no lo sabía. O quizás lo sabía en algún nivel profundo, pero lo había enterrado tan profundamente que yo misma no podía verlo. No fue intencional hacerte daño. Nunca quise hacerte daño. Pero incluso mientras decía las palabras, Marina sabía que sonaban huecas, que la intención no importaba cuando el resultado era el mismo. Un hombre que había confiado en ella completamente, que había construido su futuro alrededor de ella, acababa de descubrir que todo había sido construido sobre cimientos falsos. «Sal», dijo Javier de repente, su voz cortante como un látigo. «Sal de esta casa ahora mismo. No puedo ni mirarte». Marina se levantó del taburete, su cuerpo moviéndose automáticamente aunque su mente estaba en shock. «Javier, por favor, podemos hablar sobre...». Pero él levantó una mano, cortándola. «No hay nada que hablar. Me has mentido durante 6 años, has destruido todo lo que construimos, ¿y ahora quieres que nos sentemos a hablar civilizadamente sobre ello? No, quiero que tomes tus cosas y te vayas. Ahora». Marina nunca había visto a Javier así. Nunca había visto este lado de él, que era puro dolor transformado en rabia, y sabía que no había nada que pudiera decir que hiciera esto mejor. Asintió, sintiendo las lágrimas cegándola mientras subía las escaleras hacia su habitación compartida, ese espacio que había sido su santuario durante años y que ahora se sentía como territorio enemigo. Empacó una maleta con manos temblorosas, metiendo ropa y artículos de tocador sin realmente ver lo que estaba agarrando, solo queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Podía escuchar a Javier en la planta baja, y por los sonidos que llegaban hasta ella, Marina se dio cuenta de que él finalmente se había permitido llorar, sollozos profundos y desgarradores que la hicieron querer bajar corriendo y abrazarlo, consolarlo, aunque sabía que ella era la última persona en el mundo que tenía derecho a hacer eso. Cuando bajó con su maleta, Javier estaba sentado en el sofá de la sala, su cabeza entre sus manos, y no levantó la vista cuando Marina pasó junto a él. «Lo siento», susurró Marina una última vez, sabiendo que era inadecuado, que esas 2 palabras no podían cubrir la magnitud del dolor que había causado, pero necesitaba decirlas de todas formas. «Lo siento muchísimo, Javier», él no respondió, y Marina salió del apartamento que había sido su hogar, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, sabiendo que estaba cerrando también un capítulo completo de su vida. Afuera, la noche barcelonesa estaba fría y despejada. Las calles iluminadas por las farolas y las luces de Navidad que ya comenzaban a aparecer en las tiendas. Marina se quedó parada en la acera por un momento, completamente desorientada, sin saber a dónde ir. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lucía que simplemente decía: «Mi puerta está abierta». Marina tomó un taxi hacia Poblenou, viendo la ciudad pasar por la ventana a través de lágrimas que no podía detener, sintiendo simultáneamente el peso del dolor que acababa de causar y una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente se la hubiera quitado. Cuando llegó al edificio de Lucía, subió esos 3 pisos sin ascensor con las piernas temblorosas, y apenas había tocado la puerta cuando Lucía la abrió y la envolvió en sus brazos. Marina lloró durante horas esa noche, acurrucada en el sofá del estudio de Lucía, con la cabeza en el regazo de esa mujer que había catalizado este cambio sísmico en su vida. Lloró por Javier y por el dolor que le había causado. Lloró por los 6 años que habían compartido y que ahora parecían manchados por su mentira,
Lloró por la pérdida de esa vida segura y predecible que había planeado durante tanto tiempo. Pero también lloró de alivio por finalmente haber dicho la verdad, por finalmente haberse permitido reconocer quién era realmente. Lucía la sostuvo a través de todo, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo, sin intentar minimizar su dolor, pero también recordándole suavemente que había hecho lo correcto, que vivir en la verdad, aunque doliera, era mejor que vivir en la mentira. Cuando Marina finalmente se quedó sin lágrimas, exhausta emocional y físicamente, Lucía la llevó a su cama, la acostó con ternura y se quedó a su lado hasta que Marina se quedó dormida, agotada por la intensidad de esa noche que había cambiado todo. Los días que siguieron fueron un torbellino de consecuencias que Marina había sabido que vendrían, pero para las cuales nunca podría haber estado realmente preparada. La noticia de su separación se esparció rápidamente entre su círculo de amigos y conocidos, y Marina pudo sentir la especulación y los rumores circulando, aunque nadie le preguntara directamente qué había pasado. Javier, para su crédito, no había compartido los detalles con nadie, al menos no inicialmente, permitiendo que Marina tuviera el control sobre cuándo y cómo compartir su verdad. Pero Marina sabía que no podía esconderse para siempre, que eventualmente tendría que enfrentar a las personas más importantes en su vida, con esta revelación que sabía que los sacudiría tanto como la había sacudido a ella. La primera llamada que hizo fue a su hermana Laura, la persona en su familia con quien siempre había tenido la relación más cercana, la única que pensó que podría entenderla o al menos intentarlo. Se encontraron en un café cerca de la Sagrada Familia, un lugar neutral donde Marina esperaba sentirse menos vulnerable. Laura llegó puntual como siempre, con esa eficiencia maternal que había desarrollado desde que tuvo a sus hijos, y Marina pudo ver la preocupación en su rostro desde el momento en que entró. «Mamá me llamó», dijo Laura antes incluso de sentarse. «Dice que Javier la llamó, que ustedes terminaron. Marina, ¿qué pasó? Parecían tan bien cuando los vimos el mes pasado». Marina tomó un sorbo largo de su café, dándose tiempo para organizar las palabras que había estado ensayando en su cabeza durante días. «Terminamos porque yo conocía a alguien más», comenzó, viendo cómo los ojos de Laura se abrían con sorpresa. «Y esa persona me ayudó a darme cuenta de algo sobre mí misma que creo que siempre supe, pero que nunca me permití reconocer». Laura la miraba intensamente, y Marina podía ver cómo su hermana intentaba procesar, conectar los puntos. «Laura, soy gay. O al menos, me siento atraída por las mujeres de una manera que nunca me sentí realmente atraída por los hombres. Y la persona que conocí, que me hizo darme cuenta de esto, es una mujer». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Y Marina vio cómo su hermana procesaba esta información, su rostro mostrando una serie de emociones que pasaban demasiado rápido para identificarlas todas. Finalmente, Laura habló, su voz cuidadosa. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» Marina se encogió de hombros. «En algún nivel, quizás siempre, pero conscientemente, solo desde que la conocí, hace unas semanas. Sé que es rápido, sé que parece una locura, pero Laura, nunca me he sentido más segura de algo en mi vida». Laura tomó la mano de Marina a través de la mesa, y ese simple gesto de aceptación hizo que Marina tuviera que luchar contra nuevas lágrimas. «Debe haber sido tan difícil para ti», dijo Laura suavemente. «Vivir con eso dentro, sin saber cómo nombrarlo o qué hacer con ello. Lo siento, Marina. Siento que hayas tenido que pasar por esto sola durante tanto tiempo». La comprensión en la voz de Laura, la falta de juicio, fue como un bálsamo para el corazón herido de Marina. «¿Cómo crees que reaccionen mamá y papá?», preguntó Marina, la pregunta que más la aterrorizaba. Laura suspiró, y Marina pudo ver la preocupación genuina en sus ojos. «No lo sé. Ya sabes cómo son, especialmente papá. Tienen sus ideas muy fijas sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo debería ser tu vida. Esto va a ser un shock para ellos». Marina asintió. Había esperado esa respuesta. «¿Crees que lo acepten eventualmente?» Laura apretó su mano. «Eres su hija, Marina. Te aman. Quizás les tome tiempo, quizás sea difícil al principio, pero eventualmente lo aceptarán porque no tienen otra opción. Porque perderte sería peor que tener que ajustar sus expectativas». Marina quería creer eso,
Quería confiar en que el amor de sus padres sería más fuerte que su decepción o su confusión. Pero sabía que la realidad podía ser mucho más complicada. ¿Me ayudarás cuando se lo diga?, preguntó Marina. No tienes que estar de acuerdo con mis decisiones. Solo necesito saber que no estaré completamente sola en esto. Laura la miró con esa determinación que Marina siempre había admirado en su hermana mayor. Por supuesto que te ayudaré. Eres mi hermana. Y te quiero sin importar a quién ames. Siempre estaré de tu lado. La conversación con sus padres fue programada para el siguiente fin de semana, y Marina pasó cada día de esa semana en un estado de ansiedad constante, imaginando todos los escenarios posibles, desde el mejor caso donde sus padres la abrazaban y le decían que la amaban incondicionalmente, hasta el peor caso donde la rechazaban completamente y le pedían que no volviera. Lucía fue su ancla durante esos días, recordándole respirar, recordándole que sin importar cómo reaccionaran sus padres, ella tenía derecho a vivir su verdad, que su felicidad y su autenticidad no dependían de la aprobación de nadie más. Pero Marina sabía que por más que eso fuera cierto en teoría, en la práctica, la aprobación y el amor de sus padres significaban todo para ella. Habían sido la brújula que había guiado cada decisión importante de su vida, y la idea de decepcionarlos la destrozaba. El sábado llegó demasiado rápido, y Marina viajó a Valencia con Laura, quien había insistido en acompañarla para apoyo moral. Durante el viaje en tren, Marina miraba el paisaje mediterráneo pasar por la ventana, las montañas y el mar que habían sido el telón de fondo de su infancia, y se preguntaba si después de hoy su relación con este lugar, con su familia, con toda su historia, cambiaría para siempre. Llegaron a la casa familiar justo antes del almuerzo, esa misma casa donde Marina había crecido, donde había jugado en el jardín de niña, donde había celebrado tantas navidades y cumpleaños y graduaciones. Su madre abrió la puerta con esa sonrisa que se congeló un poco cuando vio las expresiones serias en los rostros de sus hijas. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente, esa intuición maternal saltando a alta alerta. «¿Está todo bien?». Marina intentó sonreír tranquilizadoramente, pero sabía que no era convincente. «Hola, mamá. ¿Está papá en casa? Necesito hablar con ustedes dos sobre algo importante». Se sentaron en la sala, ese espacio que había sido testigo de tantas conversaciones familiares a lo largo de los años, y Marina sintió como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo o rocas que la destrozarían. Su padre estaba en su sillón favorito, su madre en el sofá, Laura a su lado como la prometió, todos mirándola expectantes y claramente preocupados. Marina respiró profundamente, reuniendo todo el coraje que tenía. «Javier y yo terminamos», comenzó, viendo cómo su madre se llevaba una mano al pecho, cómo su padre se inclinaba hacia adelante. «Lo sé, él nos llamó», dijo su madre. «Pero no nos dijo por qué, solo que ustedes habían decidido que era mejor separarse». «Marina, mi amor, ¿qué pasó? Pensábamos que se iban a casar». Marina sintió las lágrimas amenazando con aparecer, pero las contuvo, sabiendo que necesitaba hacer esto con claridad, con dignidad. «Terminamos porque yo conocía a alguien más, alguien que me hizo darme cuenta de algo muy importante sobre mí misma». Su padre frunció el ceño. «¿Conociste a otro hombre, Marina? No te criamos para que engañaras a tu pareja, para que traicionaras compromisos de 6 años por un capricho». Y ahí estaba, el momento. Marina negó con la cabeza. «No es otro hombre, papá, es una mujer. Me enamoré de una mujer, y eso me hizo darme cuenta de que soy gay». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, tan denso, que Marina podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared que había estado en la familia durante generaciones. Vio cómo sus padres se miraban entre sí. Vio la confusión, el shock, la incredulidad en sus rostros. Su madre fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «¿Qué?» «Marina, no entiendo. ¿De qué estás hablando? Tú no eres... Tú has tenido novios. Has estado con Javier durante 6 años. Nunca dijiste nada sobre...». Su voz se fue apagando, como si no pudiera encontrar las palabras para terminar la frase. «Lo sé, mamá», dijo Marina, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban. «Lo sé. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta, en ser honesta conmigo misma y con ustedes. Pero esto es lo que soy, esto es quien soy, y ya no puedo seguir mintiéndome a mí misma.
o viviendo la vida que ustedes esperan que viva en lugar de la vida que realmente quiero vivir. Su padre se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido por lo que Marina reconoció como enojo. «Esto es ridículo», dijo, su voz temblando. «Esto es algún tipo de crisis, de confusión. Has estado bajo mucho estrés en el trabajo, la presión de la boda, y ahora te has dejado confundir por lo que sea que esta mujer te haya dicho. Pero no eres gay, Marina. Te conozco. Eres mi hija, y te conozco». Marina se levantó también, enfrentando a su padre con una valentía que no sabía que poseía. «No, papá, no me conoces. O al menos, no conoces esta parte de mí porque yo tampoco la conocía, porque pasé 34 años enterrándola tan profundo que casi la pierdo para siempre. Pero ahora la conozco, y necesito que tú también la conozcas, que me conozcas realmente». El silencio que siguió a las palabras de Marina fue interrumpido por el sonido de su madre sollozando suavemente en el sofá, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras intentaba procesar esta revelación que claramente la había sacudido hasta lo más profundo. Su padre se alejó hacia la ventana, dándoles la espalda a todos, sus hombros tensos con una rigidez que Marina conocía bien. Esa postura que adoptaba cuando estaba lidiando con emociones que no sabía cómo expresar. Laura se levantó y se acercó a su madre, colocando un brazo protector alrededor de sus hombros, y Marina se sintió increíblemente agradecida por la presencia de su hermana en ese momento, por no tener que enfrentar esto completamente sola. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo sintiéndose como una eternidad, y Marina permanecía de pie en medio de la sala, vulnerable y expuesta, esperando algún tipo de respuesta de sus padres, cualquier cosa que le dijera cómo proceder desde aquí. Finalmente, su padre habló sin girarse, su voz controlada pero claramente tensa. «¿Y qué esperas que hagamos con esta información, Marina? ¿Esperas que simplemente digamos que está bien, que destruyas tu vida y la de Javier, que tires por la borda todo lo que has construido por esta confusión?» Marina sintió la rabia burbujeando en su pecho ante la palabra confusión, ante la implicación de que sus sentimientos, su identidad, eran algo temporal o inválido. «No es una confusión, papá», dijo con voz firme, más firme de lo que se sentía. «Es la primera vez en mi vida que algo tiene sentido completo, que me siento realmente yo misma. Y sí, espero que eventualmente puedan aceptarlo, no porque necesite su permiso para ser quien soy, sino porque son mis padres y los amo, y quiero que sean parte de mi vida real, no de una versión editada y falsa de mí misma». Su padre finalmente se giró, y Marina vio en sus ojos una mezcla de dolor y decepción que la golpeó como un puñetazo físico. «¿Y qué hay de los nietos que tu madre y yo esperábamos? ¿Qué hay de la familia que ibas a formar? ¿Todo eso simplemente desaparece porque decidiste que prefieres estar con mujeres?» La crueldad casual de esas palabras, la manera en que su padre reducía toda su identidad a una preferencia caprichosa, hizo que Marina sintiera como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera responder, su madre habló, su voz entrecortada por las lágrimas, pero con una fuerza que Marina no había anticipado. «Eduardo, basta», le dijo a su esposo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nuestra hija está aquí, siendo vulnerable con nosotros, compartiéndonos algo que claramente ha sido difícil para ella, y tú la estás atacando». Se giró hacia Marina, y en sus ojos Marina vio amor mezclado con confusión, dolor mezclado con el deseo de entender. «Mi niña, esto es mucho para procesar. No voy a mentir y decir que no estoy sorprendida, que no estoy triste por la vida que imaginé para ti, pero eres mi hija, y te conozco lo suficiente para saber que no habrías terminado con Javier. No habrías venido aquí a decirnos esto, si no fuera algo profundamente real para ti». Se puso de pie y se acercó a Marina, tomando sus manos entre las suyas. «Necesito tiempo, Marina. Necesitamos tiempo para entender esto, para ajustarnos a esta nueva realidad. Pero no voy a perderte. ¿Me escuchas? No voy a dejar que esto nos separe». Marina se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando con un alivio que era casi doloroso en su intensidad. No era una aceptación completa. No era el final feliz que una parte de ella había esperado secretamente, pero era algo. Era un puente que podían cruzar juntas eventualmente.
Su padre permaneció junto a la ventana, claramente no listo para este nivel de reconciliación. Y Marina sabía que su camino con él sería más largo y más complicado. Pero por ahora, tener los brazos de su madre alrededor de ella, escuchar esas palabras de amor a pesar de la confusión, era suficiente. Laura se unió al abrazo, las tres mujeres formando un círculo de apoyo y lágrimas en medio de la sala familiar, y Marina sintió que aunque el camino por delante sería difícil, no tendría que recorrerlo completamente sola. Las semanas que siguieron fueron un proceso de ajuste para todos. Marina se mudó temporalmente al estudio de Lucía, mientras buscaba su propio apartamento. Algo que fuera solo suyo. Un espacio donde pudiera reconstruirse y redescubrirse, sin las capas de expectativas que habían definido su vida anterior. Lucía fue increíblemente paciente durante este periodo de transición, dándole a Marina el espacio que necesitaba para procesar todo lo que había cambiado, mientras también estaba ahí cuando Marina necesitaba consuelo, o simplemente alguien que la abrazara mientras lloraba por las pérdidas que su honestidad había causado, porque aunque Marina sabía que había hecho lo correcto, eso no significaba que no doliera. Dolía ver las cosas de Javier todavía en cajas en el apartamento, que habían compartido cuando fue a recoger el resto de sus pertenencias. Dolía recibir mensajes de amigos comunes, que claramente habían tomado el lado de Javier en la separación. Dolía ver la tristeza en los ojos de su madre cada vez que hablaban por teléfono, esa tristeza por los sueños que había tenido que soltar. Pero junto con el dolor, también había una libertad que Marina nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida, no estaba actuando. No estaba tratando de encajar en un molde que alguien más había creado para ella. Cuando salía a caminar por Barcelona con Lucía, tomadas de la mano por las calles de l'Eixample, Marina sentía una autenticidad que era embriagadora. Cuando iba a eventos sociales y alguien le preguntaba sobre su pareja, podía decir ella, en lugar de tener que navegar cuidadosamente pronombres neutrales o simplemente evitar el tema. Cuando se despertaba por las mañanas en el estudio lleno de luz de Lucía, rodeada por el olor de pintura y café, con esta mujer increíble a su lado, Marina sentía que finalmente estaba viviendo en colores completos en lugar de en escala de grises. No era fácil, y había días donde la culpa y la duda la consumían, donde se preguntaba si había destruido todo por un capricho, si había sido egoísta al priorizar su propia felicidad sobre la de las personas que la amaban. Pero luego Lucía la miraba con esos ojos verdes llenos de comprensión y amor, y Marina recordaba por qué había hecho esto. Recordaba que vivir una mentira no le servía a nadie, ni a ella ni a Javier ni a su familia. 3 meses después de esa conversación devastadora en Valencia, Marina finalmente tuvo otra conversación importante, esta vez con Javier. Se encontraron en un café neutral, lejos de cualquier lugar que tuviera recuerdos de su tiempo juntos, y por primera vez desde esa noche terrible en su cocina, pudieron hablar sin el peso inmediato del dolor fresco. Javier se veía diferente, más delgado, con ojeras que sugerían que había tenido tantas noches sin dormir como Marina, pero también había algo en su postura que sugería que estaba comenzando a sanar, a aceptar esta nueva realidad. «Gracias por aceptar verme», dijo Marina cuando se sentaron, sus manos nerviosas alrededor de su taza de café. Javier asintió, su expresión cuidadosamente neutral. Sentí que lo necesitaba, que necesitábamos tener una conversación real, no solo esa explosión de esa noche. Marina tomó un respiro profundo. Javier, sé que nada de lo que diga puede arreglar el dolor que te causé, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Cuando empecé a salir contigo, cuando pasé todos esos años a tu lado, creía genuinamente que era lo que quería, que esa era mi vida. Javier la interrumpió suavemente. Lo sé, Marina. Me tomó tiempo y mucha terapia. Pero lo entiendo ahora. No fue tu culpa no saber quién eras. No fue tu culpa que la sociedad, que nuestras familias, que todos a nuestro alrededor nos enseñaran que solo había una manera correcta de vivir, de amar. Hizo una pausa, removiendo su café distraídamente. Pero eso no significa que no doliera. Sigue doliendo. No solo porque me dejaste, sino porque cuando miro hacia atrás a todos esos años juntos, ahora me pregunto qué fue real y qué fue solo tú, tratando de convencerte a ti misma de que podías ser feliz en una vida que no era realmente la tuya. Marina sintió las lágrimas picando en sus ojos. Todo fue real, Javier. El afecto, el respeto, el cariño, todo eso fue completamente real.
Lo que no era real era yo, o al menos, no era la versión completa de mí, y siento tanto que tú te hayas visto atrapado en mi proceso de descubrirme a mí misma. Javier la miró durante un largo momento, y Marina vio en sus ojos una madurez y una comprensión que no habían estado ahí antes, como si este dolor lo hubiera transformado de maneras que ninguno de los dos había anticipado. ¿Eres feliz ahora?, preguntó finalmente. Con ella, con esta nueva vida que estás construyendo. ¿Eres realmente feliz? Marina asintió, las lágrimas rodando libremente ahora. Sí. Aterrorizada a veces, confundida sobre muchas cosas, pero feliz de una manera que nunca supe que era posible, feliz de una manera que sé que nunca hubiera podido alcanzar si hubiera seguido mintiéndome a mí misma. Javier sonrió, aunque era una sonrisa triste. Entonces supongo que valió la pena. No para mí, al menos no ahora, quizás algún día, pero para ti. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y la sensación de traición, todavía me importas lo suficiente para querer que seas feliz, incluso si esa felicidad no puede ser conmigo. Se quedaron sentados en ese café durante otra hora, hablando de cosas más ligeras, de recuerdos buenos de su tiempo juntos, de los caminos que cada uno estaba tomando ahora. Y cuando finalmente se despidieron en la calle, con un abrazo que contenía tanto perdón como despedida, Marina sintió como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de su vida, de una manera que honraba tanto lo que habían compartido, como la necesidad de ambos de seguir adelante. La relación con su padre mejoró lentamente, dolorosamente lento para el gusto de Marina, pero mejoró. Comenzó con mensajes de texto cortos, luego llamadas telefónicas incómodas, donde hablaban sobre todo excepto sobre lo que realmente importaba, y eventualmente, 6 meses después de esa conversación en Valencia, su padre la invitó a almorzar. Solo ellos dos. Se encontraron en un restaurante cerca del puerto de Valencia, un lugar que había sido especial para ellos cuando Marina era niña, donde su padre solía llevarla los domingos para tomar horchata y contarle historias sobre su propia infancia. Se sentaron frente al mar Mediterráneo, ese mar que había sido una constante en la vida de Marina, y por un largo momento, ninguno de los dos habló, simplemente miraron las olas rompiendo contra el malecón. Finalmente, su padre rompió el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste ese día, sobre que no te conocía realmente, comenzó, su voz más suave de lo que Marina la había escuchado en meses. Y tienes razón. O tal vez es más preciso decir que te conocía, pero solo las partes de ti que encajaban con la imagen que tenía en mi cabeza de quién deberías ser. Marina lo miró, sorprendida por esta admisión, por esta vulnerabilidad que su padre raramente mostraba. Él continuó, todavía mirando al mar como si fuera más fácil decir estas cosas sin contacto visual directo. Cuando eras niña, solía imaginarte creciendo, casándote con un buen hombre, dándome nietos, viviendo cerca para que pudiéramos verte los domingos, y me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Nunca consideré que tu vida pudiera tomar un camino diferente al que yo había imaginado. Se giró para mirarla finalmente, y Marina vio lágrimas en los ojos de su padre, algo que no había visto quizás nunca en su vida. No sé si algún día entenderé completamente lo que sientes, cómo es amar a una mujer siendo tú también una mujer, pero he llegado a entender que no necesito entenderlo para aceptarlo, para aceptarte. Eres mi hija, Marina, y te quiero. Y siento mucho haberte hecho sentir que mi amor venía con condiciones. Marina se levantó de su silla y abrazó a su padre, ambos llorando ahora abiertamente en medio del restaurante, mientras otros comensales miraban discretamente, pero respetaban su momento. Gracias, papá, susurró Marina contra el hombro de su padre. Gracias por intentar, por estar dispuesto a ver más allá de tus expectativas. Eso es todo lo que necesitaba, saber que no te había perdido. Se sentaron de nuevo y pasaron el resto del almuerzo hablando realmente, de verdad, sin las barreras que habían estado entre ellos durante meses. Su padre le hizo preguntas sobre Lucía, preguntas que eran a veces torpes pero genuinas, mostrando un verdadero interés en conocer a la persona que había capturado el corazón de su hija. Marina le habló sobre el arte de Lucía, sobre su pasión y su valentía, sobre cómo la hacía reír y la desafiaba a ser más auténtica. Y aunque su padre claramente todavía estaba procesando todo esto, Marina podía ver el esfuerzo que estaba haciendo, y ese esfuerzo significaba todo.
La primavera llegó a Barcelona con su explosión característica de color, las jacarandas floreciendo en tonos violetas a lo largo del Paseo de Gracia, los días haciéndose más largos y cálidos, la ciudad despertando de su letargo invernal con una energía renovada. Marina había encontrado finalmente su propio apartamento, un espacio luminoso en el barrio de Gracia con techos altos y ventanas que daban a una plaza pequeña llena de árboles. Por primera vez en su vida, decoró un espacio que era completamente suyo, sin tener que considerar los gustos de nadie más, sin tener que hacer compromisos. Llenó las paredes con arte que amaba, incluyendo varias piezas de Lucía. Creó un espacio de trabajo donde podía trabajar en sus proyectos arquitectónicos con la luz perfecta. Eligió muebles que reflejaban su personalidad real en lugar de la imagen que pensaba que debía proyectar. Era un apartamento que gritaba Marina en cada rincón, y eso la llenaba de un orgullo y una satisfacción que nunca había experimentado antes. Lucía y Marina habían decidido tomarse las cosas con calma, no apresurarse a vivir juntas a pesar de lo mucho que disfrutaban el tiempo que pasaban la una con la otra. Ambas entendían que Marina necesitaba este tiempo para descubrirse a sí misma como individuo, no como la mitad de una pareja, después de haber definido su identidad a través de relaciones durante tanto tiempo. Pero eso no significaba que no estuvieran construyendo algo hermoso y significativo juntas. Pasaban la mayoría de las noches juntas, alternando entre el apartamento de Marina y el estudio de Lucía, cocinando juntas, hablando durante horas sobre todo y nada, descubriendo las pequeñas idiosincrasias y rutinas de la otra. Marina aprendió que a Lucía le gustaba pintar tarde en la noche, cuando la ciudad estaba en silencio, que tenía una risa explosiva que surgía cuando menos te lo esperabas, que era ferozmente leal a las personas que amaba, pero también fieramente independiente. Lucía aprendió que Marina necesitaba su café exactamente a cierta temperatura, que tenía una memoria fotográfica para los detalles arquitectónicos, pero se olvidaba constantemente de dónde había puesto sus llaves, que cuando estaba estresada, organizaba compulsivamente todo a su alrededor. Un sábado por la tarde, 8 meses después de ese primer encuentro en la galería de arte que había cambiado el curso de la vida de Marina, Lucía la invitó al estudio con una sonrisa misteriosa, que inmediatamente despertó la curiosidad de Marina. Cuando llegó, encontró el espacio transformado. Lucía había creado una instalación completa, una serie de pinturas que contaban una historia visual de transformación y descubrimiento. En el centro había un cuadro grande, el más grande que Marina había visto a Lucía crear, y cuando se acercó para verlo mejor, sintió como su respiración se detenía. Era ella. O más bien, eran dos versiones de ella, superpuestas pero distintas. Una era la Marina de antes, pintada en tonos grises y azules apagados, con los contornos difusos y borrosos como si estuviera desapareciendo. La otra era vibrante, pintada en rojos y dorados y verdes brillantes, con líneas fuertes y definidas, mirando directamente al espectador con una confianza que Marina estaba aprendiendo a reconocer en sí misma. Las dos figuras se tocaban apenas en el centro del cuadro, en ese punto de transición donde lo viejo se encontraba con lo nuevo. «Es hermoso», susurró Marina, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lucía, es absolutamente hermoso». Lucía se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Marina, apoyando su barbilla en el hombro de Marina. «Es tu historia», dijo suavemente. «La historia de la mujer que tuviste que dejar ir para poder convertirte en la mujer que siempre fuiste destinada a ser». Quería capturar ese momento de transformación, ese instante doloroso pero hermoso, donde lo falso se desmorona y lo real emerge. Marina se giró en los brazos de Lucía, mirándola con una intensidad que aún la sorprendía después de todos estos meses. «¿Sabes lo que pensé la primera vez que te vi?», preguntó Marina. Lucía sonrió. «¿Qué pensaste?». Marina tocó suavemente el rostro de Lucía, trazando la línea de su mandíbula con sus dedos. «Pensé que eras peligrosa. Pensé que eras el tipo de persona que podía hacer que mi vida cuidadosamente ordenada explotara en 1000 pedazos, y tenía razón». Lucía se rió. «¿Y te arrepientes?». Marina negó con la cabeza enfáticamente. «Ni por un segundo, porque sí, hiciste que mi vida explotara en 1000 pedazos. Pero también me ayudaste a recoger esos pedazos y reorganizarlos en algo mucho más hermoso, mucho más real». Se besaron en medio del estudio, rodeadas por las pinturas que contaban sus historias.
por la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas industriales, por el futuro incierto pero emocionante que se extendía frente a ellas. Y en ese momento, Marina supo con una certeza absoluta que cada decisión difícil, cada conversación dolorosa, cada lágrima derramada había valido la pena para llegar a este punto. No era un final feliz perfecto porque la vida real no tiene esos. Su relación con su padre todavía estaba en proceso de sanación. Algunos de sus viejos amigos todavía la habían abandonado. La sociedad todavía les lanzaba miradas ocasionales cuando caminaban tomadas de la mano por las calles. Pero era real, y era suyo, y eso lo hacía infinitamente más valioso que cualquier versión perfecta pero falsa de felicidad que hubiera podido tener. Esa noche, Marina invitó a Lucía a cenar en su apartamento, y mientras cocinaban juntas en la pequeña cocina, riendo cuando Marina casi quemó el arroz, y Lucía rescató la situación con la gracia de alguien que había aprendido a cocinar en las cocinas de Buenos Aires, Marina sintió una paz profunda a sentarse sobre ella. Habían pasado solo 8 meses desde esa tarde de octubre, cuando había entrado a esa galería de arte sin ninguna expectativa particular, pero sentía como si hubiera vivido varias vidas en ese tiempo. La mujer que había sido entonces, la Marina que se despertaba cada mañana con esa sensación de estar viviendo la vida equivocada pero sin saber cómo cambiarlo, parecía ahora casi una extraña. Esta nueva Marina, o quizás la Marina real que siempre había estado ahí esperando ser liberada, era más valiente, más auténtica, más completa. Después de cenar, se sentaron en el balcón del apartamento de Marina, con una botella de vino entre ellas, mirando las luces de Barcelona brillar en la noche. Lucía tomó la mano de Marina, entrelazando sus dedos de esa manera que ya se había vuelto tan natural, tan esencial. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía suavemente. Marina sonrió, apretando la mano de Lucía. Estoy pensando en el título de aquella exposición donde nos conocimos. Fragmentos de lo invisible. Me hace pensar en todas las partes de nosotros mismos que mantenemos escondidas, invisibles, porque tenemos miedo de lo que pasará si las dejamos salir a la luz. Se giró para mirar a Lucía directamente. Gracias por ayudarme a hacer visible lo que había mantenido invisible durante tanto tiempo. Gracias por ver partes de mí que yo misma no sabía que existían. Lucía sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Marina se acelerara. No tienes que agradecerme. Tú hiciste el trabajo difícil, Marina. Tú tuviste el coraje de mirar dentro de ti misma y reconocer la verdad, incluso cuando esa verdad era aterradora. Yo solo fui la catalizadora. Los meses se convirtieron en 1 año, y luego en 2, y la vida de Marina continuó transformándose de maneras que nunca hubiera imaginado. En el trabajo, finalmente tuvo el coraje de presentar los diseños más arriesgados y creativos que había estado guardando en cajones durante años, proyectos que reflejaban su verdadera visión arquitectónica en lugar de jugar seguro. Para su sorpresa, fueron recibidos con entusiasmo y le ofrecieron liderar un proyecto importante para rediseñar un espacio cultural en el Raval, algo que combinaba su amor por la arquitectura histórica con innovación contemporánea. Su círculo social cambió y se expandió, llenándose de artistas y creativos, y personas que vivían sus vidas con la misma autenticidad que Marina ahora se esforzaba por alcanzar cada día. Conoció a otras mujeres que habían pasado por procesos similares de descubrimiento tardío, y se encontró convertida en una especie de mentora informal para algunas de ellas, compartiendo su historia y ofreciendo el apoyo que ella misma hubiera deseado tener. La relación con su familia continuó sanando, lentamente pero firmemente. Su madre eventualmente pidió conocer a Lucía formalmente, y aunque la cena fue inicialmente incómoda, con largos silencios y conversaciones forzadas, terminó con su madre abrazando a Lucía y susurrándole un «Gracias por hacer feliz a mi hija», que hizo llorar a todas las presentes. Su padre tardó más tiempo, pero finalmente también aceptó conocer a Lucía, y aunque nunca llegó al punto de efusividad emocional, Marina podía ver en sus ojos un respeto creciente por la mujer que su hija había elegido. Laura se convirtió en una de las mayores defensoras de Marina, educando a sus propios hijos sobre la diversidad y el amor en todas sus formas, asegurándose de que crecieran sabiendo que su tía Marina y su tía Lucía tenían una relación tan válida y hermosa como cualquier otra. En una tarde de primavera, 3 años después de ese encuentro inicial en la galería,
Marina y Lucía decidieron formalizar su compromiso en una ceremonia íntima en una finca cerca de Valencia, rodeadas solo por las personas que realmente importaban. No fue una boda tradicional porque nada en su historia había sido tradicional, pero fue perfecta para ellas. Marina llevaba un vestido blanco simple pero elegante que había diseñado con la ayuda de una amiga diseñadora. Lucía llevaba un traje color crema con detalles en dorado que hacían brillar sus ojos verdes de esa manera que todavía hacía que Marina perdiera el aliento. Intercambiaron votos que habían escrito ellas mismas, palabras sobre verdad y valentía, y el tipo de amor que te transforma sin destruirte, el tipo de amor que te permite ser completamente tú mismo sin miedo ni vergüenza. Los padres de Marina estaban ahí. Su padre con lágrimas en los ojos que intentaba discretamente limpiar, su madre sollozando abiertamente de felicidad. Laura era la madrina, y en su discurso habló sobre el coraje que requiere vivir auténticamente en un mundo que constantemente te presiona a conformarte. Cuando Marina miró alrededor de la finca ese día, a las caras de las personas que habían elegido estar ahí, que habían elegido apoyarlas y celebrarlas, sintió una gratitud tan profunda que era casi abrumadora. No todas las personas que había esperado ver estaban ahí. Algunos amigos y familiares habían elegido no aceptar esta parte de su vida, y esa ausencia dolía. Pero las personas que sí estaban presentes, las que habían hecho el viaje no solo geográfico sino emocional para estar con ellas en este día, esas personas formaban una comunidad de amor y aceptación que era más valiosa que cualquier validación que pudiera haber recibido de quienes habían elegido apartarse. Y cuando Lucía la tomó en sus brazos, para su primer baile como esposas, cuando la música llenó el aire de esa finca española bajo un cielo de estrellas, Marina supo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en esta mujer, en esta vida que habían construido juntas a partir de los fragmentos rotos de lo que Marina había dejado atrás. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos porque el amor, incluso el amor verdadero y auténtico, no es un cuento de hadas donde todo es perfecto después del felices para siempre. Hubo peleas y malentendidos, momentos donde las diferencias entre ellas parecían insuperables, días donde el peso de vivir como una pareja del mismo sexo en una sociedad que todavía tenía tanto camino por recorrer se sentía agotador. Pero también hubo una profundidad en su relación que Marina nunca había experimentado antes, una confianza y una intimidad que venía de saberse completamente vistas y amadas por quien realmente eran. Lucía continuó pintando, su arte evolucionando y ganando reconocimiento internacional, viajando a exposiciones en Buenos Aires y Nueva York y Berlín, y Marina la acompañaba cuando podía, orgullosa de ver a esta mujer brillar en su elemento. Marina completó el proyecto en el Raval, que se convirtió en un hito arquitectónico en Barcelona, recibiendo premios y reconocimiento que validaban su visión creativa, y Lucía estaba en cada ceremonia de premiación, aplaudiendo más fuerte que nadie. Adoptaron un perro, un Golden Retriever al que llamaron Picasso, que se convirtió en la mascota mimada de ambas y en una presencia constante en el estudio de Lucía, durmiendo bajo el caballete mientras ella pintaba. Celebraron cumpleaños y aniversarios, pasaron navidades con la familia de Marina en Valencia y veranos en Argentina, visitando a la familia de Lucía, creando tradiciones que eran solo de ellas. Y en los momentos tranquilos, cuando estaban acurrucadas juntas en el sofá después de un largo día, o caminando por las playas de Sitges tomadas de la mano, o simplemente existiendo en el mismo espacio sin necesidad de palabras, Marina todavía sentía esa misma gratitud, esa misma sensación de asombro de que esto era su vida real, que había tenido el coraje de reclamarla. En una noche particularmente significativa, 5 años después de su boda, Marina se encontró de nuevo en aquella galería en el barrio gótico donde todo había comenzado. Lucía estaba teniendo una retrospectiva de su trabajo, una exposición que celebraba una década de su arte en Barcelona, y Marina caminaba entre las pinturas sintiendo como si estuviera caminando a través de la historia de su propia transformación. Porque muchas de estas piezas habían sido creadas durante los años que habían estado juntas, y Marina podía ver su influencia en ellas, podía ver momentos de su relación capturados en color y forma. Se detuvo frente al cuadro que Lucía le había mostrado ese día especial en su estudio, el de las 2 Marinas superpuestas, el momento de transformación capturado para siempre en pintura. Una mujer joven se acercó y se paró junto a ella,
mirando el cuadro con una intensidad que Marina reconoció porque ella misma había mirado el arte de Lucía con esa misma intensidad 5 años atrás. «Es devastador», dijo la mujer joven, casi para sí misma, repitiendo las mismas palabras que Marina había usado aquella primera tarde. Marina sonrió, recordando. «Devastador», concordó. «Pero también liberador. Representa ese momento cuando finalmente te das cuenta de algo que cambiará todo, cuando dejas de fingir y empiezas a vivir». La mujer la miró, y Marina vio en sus ojos algo familiar. Una confusión y un anhelo que reconocía también. «¿Crees que es posible?», preguntó la mujer suavemente. «Cambiar todo, comenzar de nuevo, ser quien realmente eres incluso si eso significa decepcionar a las personas que amas». Marina pensó cuidadosamente antes de responder, queriendo darle a esta extraña la honestidad que merecía. «Es posible», dijo finalmente, «pero no es fácil. Habrá dolor, habrá pérdidas, habrá momentos donde te preguntarás si valió la pena, pero también habrá una libertad que nunca supiste que existía, una alegría de vivir auténticamente que hace que todo lo demás valga la pena». La mujer asintió, sus ojos llenándose de lágrimas que parpadeaba tratando de contener. «¿Cómo sabes cuándo es el momento correcto?», preguntó. Marina miró alrededor de la galería, buscando a Lucía con los ojos, encontrándola al otro lado de la sala, hablando animadamente con un grupo de coleccionistas de arte, su cabello capturando la luz de una manera que todavía hacía que el corazón de Marina se saltara un latido. «La verdad es que nunca hay un momento perfecto», respondió Marina. «Siempre habrá razones para esperar, para postergar, para tomar el camino más fácil. Pero llega un punto donde el dolor de vivir una mentira se vuelve mayor que el miedo de vivir tu verdad. Y cuando llegues a ese punto, confía en ti misma. Confía en que tienes la fuerza para hacer esto, incluso cuando sientas que te estás desmoronando». La mujer le dio las gracias con una sonrisa temblorosa y se alejó, y Marina se preguntó cuál sería su historia, si tendría el coraje de seguir su propia verdad, o si pasaría años más atrapada en una vida que no era realmente la suya. Sintió brazos familiares rodeándola desde atrás, el olor de Lucía envolviéndola, y se recostó contra el cuerpo de su esposa con una comodidad que había llegado a considerar su lugar seguro en el mundo. «¿Estás bien?», murmuró Lucía contra su cabello. Marina asintió, girándose para besar suavemente a Lucía, no escondiéndose, no avergonzándose, simplemente siendo. «Estoy perfecta», respondió. Estaba recordando cómo todo comenzó aquí, en esta misma galería, hace 5 años. Recordando a la mujer que era entonces y lo lejos que he llegado. Lucía sonrió, esa sonrisa que todavía iluminaba el mundo de Marina. «No has llegado lejos», corrigió suavemente. «Has llegado a casa, a ti misma. Ese era el destino todo el tiempo». Y tenía razón, pensó Marina mientras caminaban juntas fuera de la galería esa noche, hacia las calles iluminadas del barrio gótico, hacia su vida compartida, hacia todos los mañanas que vendrían. La verdad había aparecido tarde, demasiado tarde para evitar dolor y pérdidas, demasiado tarde para proteger a todos los involucrados del caos de su descubrimiento, pero no demasiado tarde para vivir, no demasiado tarde para amar, no demasiado tarde para convertirse en quien siempre había sido destinada a ser. Y al final, eso era lo que importaba, no el tiempo perdido, sino el tiempo reclamado, no la versión de sí misma que había dejado atrás, sino la mujer en la que se había convertido. Marina Solís, arquitecta, esposa, mujer gay que había encontrado su camino hacia la autenticidad a través del amor de otra mujer y el coraje de mirar dentro de sí misma sin miedo. Su historia no era única, sabía eso ahora. Había miles de mujeres como ella, descubriendo verdades tardías, reescribiendo sus vidas, encontrando el coraje para ser reales. Y si su historia podía inspirar aunque fuera a una de ellas a dar ese salto aterrador hacia la autenticidad, entonces cada lágrima, cada conversación difícil, cada momento de duda, había valido absolutamente la pena. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más profundo. Y suscríbete para recibir más historias que viven dentro de muchas mujeres. Historias de amor, valentía y transformación.
Nos vemos en el próximo.